El siguiente programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto, brotaste maravillosa mi agreste flor de tabaco. Morena, dulce morena, oh reina de mis ancestros, eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto, brotaste maravillosa mi agreste flor de tabaco. Morena, dulce morena, oh reina de mis ancestros, eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Viejos taitas que forjaron con tesón mi buena raza, berracos buenos y honrados, cicateando a la mala maña. Por eso es que al Dios del cielo gracias doy todos los días, por ser de tierra bendita, Zapatoca consentida. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré, como lo dicen mis taitas, orgullo es de Santander. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré. Viejos taitas que forjaron con tesón mi buena raza, berracos buenos y honrados, cicateando a la mala maña. Por eso es que al Dios del cielo gracias doy todos los días, por ser de tierra bendita, Zapatoca consentida. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré, como lo dicen mis taitas, orgullo es de Santander. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa informativo de Tele Zapatoca, un magazine social, cultural y deportivo dedicado a informarle a la comunidad lo que sucede cada semana en el municipio. Estos son los temas que a continuación desarrollaremos. Ya están abiertas las inscripciones para conformar mesas de víctimas del país. Actualmente Isagen adelanta actividades de chipeo del material vegetal. Colectivo de Mujeres entre Puntadas y Pomarrosas conmemora Día de la Mujer. ¿Cómo se redacta la justificación? Nos visitó Jaime Alfonso Serrano Ruiz, gerente comercial de Genealogías Serrano y Serrano. La recuperación del COVID-19 es un aspecto del cual se sigue estudiando y aprendiendo. Se parte del hecho de la diferencia de síntomas entre una y otra persona, del no presentarlos o del requerir una UCI. Es importante destacar que se ha documentado que las personas con comorbilidades cardiovasculares, incluidas hipertensión metabólicas como diabetes, pulmonares, inmunodeficiencias, condiciones como el ser adultos mayores, tener algún factor de riesgo como obesidad o tabaquismo, entre otras variables, cuentan con una mayor posibilidad de requerir hospitalización. Ante esto, es importante destacar también que un gran porcentaje de la población diagnosticada, y es la gran mayoría,
cursan la enfermedad con cuadro clínico leve y hay otro grupo que son totalmente asintomáticos. La OMS estima que el promedio de duración del virus en el cuerpo es de 2 semanas, mientras incuba y aparecen los síntomas. Al día 7 de iniciados los síntomas, por lo general, es cuando se requiere hospitalización. Aproximadamente al día 10 o antes, inicia el compromiso agudo respiratorio y entre el día 11 y 12, desde iniciado el cuadro clínico, usualmente se ingresa a UCI. Algunos estudios indican que el virus puede dejar secuelas en órganos como pulmones, riñón, corazón e hígado. Por todo esto, el llamado es a seguir impulsando las medidas de autocuidado y de quienes nos rodean: distanciamiento físico, lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies y el buen uso del tapabocas para evitar enfermarnos y así detener la progresión de esta pandemia. Ya están abiertas las inscripciones para conformar la mesa de víctimas del país y hasta el 31 de marzo tienen plazo las organizaciones para las respectivas inscripciones. La Personería de Zapatoca hace la convocatoria para la inscripción a las mesas de organización de las víctimas del conflicto armado, cuyo propósito es darle voz y voto durante el proceso de reparación. En la nota de hoy nos encontramos con la doctora Diana, que es la personera de nuestro municipio. Doctora, cuéntenos qué es la personería y qué función cumple en nuestro municipio. Bueno, la Personería Municipal de Zapatoca es el Ministerio Público, la cual nos encargamos de resolver todas las inquietudes, proteger los derechos fundamentales de las personas residentes en el municipio. Sí, entonces es muy importante recordarles que es gratuita la asesoría, se les presta todo tipo de asesoría jurídica, se presentan todo tipo de acciones constitucionales y todo este servicio de una manera gratuita. Invitar a los zapatocas a que asistan a la personería. Con mucho gusto estamos en el horario de 8 de la mañana a 11:30 para darles atención. En la nota de hoy queríamos hablar sobre las víctimas. Cuéntenos cuáles son las víctimas del conflicto armado. Bueno, las víctimas, la ley nos señala que son las personas que han sufrido en algún momento de su vida algún tipo de acto o violencia dentro de su vida. Entonces, las víctimas son consideradas individual o colectivamente de acuerdo a ese hecho que les sucedió y es protegida por la ley a partir del 1 de enero de 1985. Se está haciendo la invitación para conformar las organizaciones de víctimas en nuestro municipio. ¿Qué función cumplen? Bueno, las organizaciones de víctimas dentro del municipio es muy importante porque bajo estas organizaciones las víctimas pueden hacer valer y proteger sus derechos. Adicionalmente, estas organizaciones de víctimas se les ayuda a que superen su hecho victimizante y puedan incorporarse a una vida normal. Entonces es muy importante invitar a todas las víctimas del municipio, de pronto que no hacen parte de ninguna organización. En este momento en el municipio tenemos 2 organizaciones de víctimas, que se hagan parte o en su defecto, si hay un grupo de personas víctimas que quieran organizarse, lo pueden hacer con asesoría de la personería. ¿Hasta qué fecha hay plazo para realizar esta inscripción? La convocatoria para las organizaciones de víctimas están hasta el 31 de marzo del 2021. Sí, entonces ya este mes culminamos con ese proceso de inscripción, teniendo en cuenta que las elecciones están programadas para el mes de septiembre o octubre, dependiendo del cronograma que nos envíe la Unidad de Víctimas Nacional. ¿Qué requisitos deben cumplir las personas para formar parte de una organización? El primer requisito es ser víctima y si está registrado como tal en la página de la Unidad de Registro de Víctimas, ahí deben estar ya reconocidas como víctimas. Ser residentes en el municipio, es importante que tengan residencia en el municipio para poder pertenecer a esta organización. Sí, entonces es muy importante tener estas 2 condiciones. Doctora, coméntenos cuáles son los hechos victimizantes. Bueno, los hechos victimizantes son, por ejemplo, actos terroristas, amenaza, delitos contra la libertad integral sexual, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, los homicidios, la masacre, las minas antipersonas, los secuestros, la tortura, la desvinculación de los niños y niñas y adolescentes,
obligarlos a estas personas a haber pertenecido a un grupo armado y haber sido desalojados de su tierra natal. Esas son las víctimas, así los considera la ley en Colombia. ¿Qué ventajas o garantías tienen las víctimas al pertenecer a estas organizaciones? Las ventajas es que podemos bajo estas organizaciones, lo que yo les decía, es tratar de reincorporarlos a la sociedad y que tengan ya y superen su hecho victimizante y tengan una vida normal. ¿Cómo se hace? Bajo proyectos productivos. La ley señala que los municipios deben tener ese tipo de proyectos productivos para las personas, educación, las víctimas tienen muchos beneficios como becas, subsidios, todo este tipo de ayudas que pueden tener las víctimas para superar su hecho victimizante. Usted nos comentaba que existen 2 organizaciones actualmente en el municipio. ¿Estas organizaciones deben volverse a inscribir? Claro, las organizaciones de mesa de víctimas para pertenecer a la mesa de participación se tienen que inscribir cada 2 años porque entre ellas mismas eligen los miembros que van a integrar la mesa de participación de víctimas. Doctora, coméntenos cuáles son las mesas de participación. Bueno, ¿por qué es importante pertenecer a una mesa de participación de víctimas? Porque son los espacios temáticos en los cuales las víctimas hacen efectivos sus derechos. Entonces están destinados para la discusión, la interlocución, retroalimentación, capacitación y seguimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1448 del 2011. Las mesas de participación de víctimas están conformadas por las organizaciones de víctimas, que son las que vamos a inscribir hasta ahorita el 31 para proceder a elegir la mesa de participación en el mes de septiembre o octubre, conforme nos lo diga la unidad de víctimas. Doctora, ¿hay un cupo limitado para pertenecer a estas organizaciones? Sí, en este momento tenemos 14 miembros de la mesa de participación de víctimas. En este caso somos 15 con la personería que hace la función de secretaría técnica. Como tal, tenemos 14 cupos para pertenecer a esa mesa de participación. Usted nos comentaba que el municipio lidera proyectos productivos para las víctimas. ¿Qué proyectos tiene el municipio? Bueno, en este momento las personas que vinieron desde el año pasado hasta la fecha están con un proyecto productivo de gallinas ponedoras, ¿sí? Fueron capacitadas por el SENA, se les dio unos insumos y cada uno está mirando o determinando si es posible continuar con este proyecto productivo para poner galpones, ¿sí? Entonces están trabajando en este momento en ese proyecto productivo. Doctora, ya para finalizar esta nota, recuérdenos nuevamente hasta cuándo es la fecha de inscripción y la invitación a las personas para que participen de estas organizaciones. Bueno, no olvidar que la fecha límite de inscripción es hasta el 31 de marzo en la oficina de la Personería Municipal de Zapatoca. Invitarlos a todas las víctimas del municipio a que se acerquen y se inscriban y hagan parte de estos espacios que son para provecho y utilidad de todas las víctimas del municipio. Para el desarrollo de la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con bases de datos de las personas sujeto prioritario de vacunación según sus condiciones de riesgo. Adicionalmente, se dispondrá de un mecanismo de registro para quienes cumplan con los criterios de priorización y no se encuentren en la base de datos. El protocolo para la vacunación contempla asignación de cita con fecha, hora y lugar de atención, explicación del proceso de vacunación y firma del consentimiento informado voluntario, aplicación de la vacuna, registro del procedimiento para seguimiento y control, entrega de carné con fecha para la segunda dosis que se debe aplicar un mes después. Es importante que la población asista con rigurosidad a la vacunación, ya que de no hacerlo se puede perder el biológico, lo que representa afectación a otras personas y al programa. Colombia tiene disponibilidad de 7.920 vacunadores para aplicar 277.200 vacunas por día, permitiendo tranquilidad al haber capacidad suficiente para hacer el proceso de vacunación a nivel nacional. Actualmente Isagena adelanta actividades de chipeado del material flotante en el río Sogamoso.
Un total de 12.000 metros cúbicos de material vegetal flotante fueron extraídos en 2020 del embalse Topocoro y dispuestos en el acopio El Humo. Esto con el fin de ser entregados a la comunidad luego de pasar por un proceso de chipiado. 2020 fue un año atípico, claro que sí, porque digamos el invierno del primer semestre fueron unas lluvias muy pocas que no ocasionaron digamos el traslado del material flotante. En el segundo semestre pues ya hubieron unas lluvias mucho más intensas, hubo una mayor acumulación de material vegetal, lo que hizo que los volúmenes a extraer fueran mucho mayores. Hoy en día estamos haciendo ya las labores del traslado de material al acopio definitivo. El material que es extraído del embalse hace parte de residuos vegetales y otros desechos que son arrojados a las diferentes fuentes de agua que alimentan el embalse Topocoro desde los diferentes puntos de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander. Este material flotante, como decíamos anteriormente, proviene de las partes altas de la cuenca del río Chicamocha y del río Suárez. Es un fenómeno natural que ocurre en cada temporada de lluvias, ¿cierto? Este es un sitio estratégico para la recolección. El 97% de los residuos corresponden a residuos vegetales, o sea, residuos de madera, de troncos secos, de árboles que fueron erosionados por la misma dinámica del río. Pero también hay un 3% aproximadamente que viene de residuos sólidos. Los residuos sólidos son dispuestos a través de una empresa contratista, mientras que el material vegetal pasa por un proceso de chipiado a través de una máquina que realiza este proceso a control remoto. Una vez el material se encuentra triturado, se dispone para que sea aprovechado por los agricultores y productores de la región como abono para sus cultivos. Es una máquina forestal cuya actividad consiste en que es alimentada con una excavadora, tiene una banda transportadora en el cual se deposita el material vegetal, pasa por esta máquina, este material es triturado, saliendo por su otra salida un material chipeado bastante fino, el cual es usado principalmente por los productores para abono orgánico. Este material es donado por Isagen. Las personas interesadas en adquirir parte de este material deben solicitarlos vía correo electrónico a la dirección lasanchez@isagen.com.co y al número telefónico 320-78-68-440. La recuperación del COVID-19 es un aspecto del cual se sigue estudiando y aprendiendo. Se parte del hecho de la diferencia de síntomas entre una y otra persona, del no presentarlos o del requerir una UCI. Es importante destacar que se ha documentado que las personas con comorbilidades cardiovasculares, incluidas hipertensión metabólicas como diabetes, pulmonares, inmunodeficiencias, condiciones como el ser adultos mayores, tener algún factor de riesgo como obesidad o tabaquismo, entre otras variables, cuentan con una mayor posibilidad de requerir hospitalización. Ante esto, es importante destacar también que un gran porcentaje de la población diagnosticada, y es la gran mayoría, cursan la enfermedad con cuadro clínico leve y hay otro grupo que son totalmente asintomáticos. La OMS estima que el promedio de duración del virus en el cuerpo es de 2 semanas, mientras incuba y aparecen los síntomas. Al día 7 de iniciados los síntomas, por lo general, es cuando se requiere hospitalización. Aproximadamente al día 10 o antes, inicia el compromiso agudo respiratorio y entre el día 11 y 12, desde iniciado el cuadro clínico, usualmente se ingresa a UCI. Algunos estudios indican que el virus puede dejar secuelas en órganos como pulmones, riñón, corazón e hígado. Por todo esto, el llamado es a seguir impulsando las medidas de autocuidado y de quienes nos rodean: distanciamiento físico, lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies y el buen uso del tapabocas para evitar enfermarnos y así detener la progresión de esta pandemia. Participantes del colectivo de mujeres entre Puntadas y Pomarrosas nos comentarán acerca del origen del Día de la Mujer. Mujeres zapatocas que se destacaron en la región y hablaremos sobre la exposición artística que tendrá lugar el domingo 7 de marzo en el Parque Principal.
Se acerca el Día de la Mujer y por supuesto no podemos dejar pasar esta oportunidad para hablar acerca de esta importante fecha, de sus orígenes, de las mujeres zapatocas que se destacaron por sus aportes a la región y por supuesto de las actividades que realizó y va a realizar el colectivo de mujeres entre Puntadas y Pomarrosas, de las cuales participan Patricia y Tatiana, quienes nos acompañan el día de hoy para darnos más información. Entonces, primero hablemos acerca de esta fecha tan importante. ¿Cuál es el origen del 8 de marzo? Muy buenas tardes y bienvenida, Patricia. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias al canal comunitario que quiere reconocer la importancia del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Es un día en el que se conmemoran las luchas por los derechos de las mujeres alrededor del mundo. Este día por primera vez se conmemoró en 1911, estamos hablando de hace más de 100 años, y se conmemoró en Europa, en los países de Austria, de Dinamarca, de Alemania, porque las mujeres estaban luchando por el sufragio, es decir, por el derecho al voto. Recordemos que las mujeres no podían votar. El primer país en el mundo que permitió a las mujeres votar fue en Nueva Zelanda, a finales del siglo XIX. Y si pensamos en Colombia, por ejemplo, las mujeres apenas pudieron votar en 1957. Pero no solo estaban exigiendo las mujeres a comienzos del siglo pasado el derecho al voto, sino también los derechos laborales. Después de la Primera Guerra Mundial, las mujeres, o durante la Guerra Mundial más bien, como los hombres se fueron a la guerra, las mujeres empezaron a entrar a las fábricas a trabajar. Las jornadas laborales eran de más de 12 horas de trabajo. Entonces también se exigía el mejoramiento de las condiciones laborales. Mira que se celebró en 1911 exigiendo el derecho al voto y el derecho de mejorar las condiciones de trabajo. Y en Colombia, en 1920, se hace la primera huelga de mujeres, que fue en Bello, Antioquia, en la fábrica textil que más tarde sería Fabricato. Y esta huelga fue liderada por una mujer a los 24 años que se llamaba Bexabé Espinal. A las mujeres las obligaban, bueno, y a los hombres también, a trabajar descalzas y trabajaban 12 horas al día. Y las mujeres, haciendo el mismo trabajo que los hombres, ganaban menos. Entonces son muchos los hechos que hacen que luego, en 1975, Naciones Unidas decida colocar el 8 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Esos son los antecedentes por los cuales se conmemora esta importante fecha. Bueno, y es que en nuestro municipio también hubieron varias mujeres líderes que se destacaron por sus aportes a esta región. ¿Cuáles fueron estas mujeres y por qué se destacaron? Bueno, en el cementerio, no sé cómo se llama, es el cementerio histórico, el Camposanto histórico de acá de Zapatoca, podemos ver a 3 mujeres próceres de la independencia, que son Fidela Ramos, Evangelina Díaz y Juana Ramírez. ¿Sí? Entonces las personas que vayan al Camposanto pueden ver que sus tumbas se encuentran alojadas ahí. Y por otro lado está también una mujer muy importante llamada Isidora Díaz de Acevedo, quien estudió en Bogotá en el Conservatorio Nacional y posteriormente vino acá a Zapatoca a fundar el primer colegio de mujeres, que se llamó el Colegio de María. Entonces digamos que pues es muy importante para esta fecha lograr recordar y reconocer esas labores que históricamente han hecho las mujeres por otras mujeres y por la sociedad en general. Ustedes como colectivo de mujeres, ¿qué actividades realizaron para conmemorar esta fecha? Sí, bueno, yo te voy a contar algunas de las que hemos hecho previa a este 8 de marzo y ya Tatiana nos contará las que hacemos ya el 7 de marzo, por lo que el 8 de marzo nos cae un lunes. Entonces hemos tenido 2 encuentros en el Parque Santa Bárbara que los hemos denominado Garlando y Bordando. ¿Por qué bordando? Porque hemos encontrado nuestro colectivo Entre Puntadas y Pomarrosas, que además le rinde un homenaje a las mujeres bordadoras y tejedoras aquí en Zapatoca, y entre esas vale la pena destacar a doña Lola Tamayo,
maestra de bordadoras en Zapatoca, que tuvo a su cargo 117 mujeres bordadoras, dinamizó la economía local del municipio enseñando a bordar a las mujeres y coordinando el trabajo de bordados para una fábrica de Bucaramanga, que sería muy interesante que ustedes recogieran la historia de doña Lola para que la conozcan más y más zapatocas que a lo mejor sobre todo las generaciones jóvenes no conocen. Entonces hemos estado en el parque bordando, unidas a una campaña nacional, a una actividad nacional que se llama el Manifiesto del Brasier y Solo Cuco, del cual Tatiana ya les va a contar de qué se trata. Ok, bueno, básicamente las actividades que tenemos programadas para el día 7 de marzo, como lo acaba de decir Patricia, están pues ligadas a que estamos haciendo parte del Manifiesto del Brasier y Solo Cuco, que es un manifiesto que en estos momentos busca que visibilicemos a todas estas mujeres que históricamente, que ahora están muertas o vivas, han aportado a la sociedad a partir del bordado de los brasieres y de los cucos de nosotras las mujeres. La idea de esto pues es, a mí me parece que es en dos vías. Por un lado, pues es una prenda muy importante, ¿cierto? Es como lo que está más próximo a nuestro cuerpo, y por otro lado también hace parte de esas prendas íntimas, ¿no? Y por mucho tiempo se pensó que la violencia se trataba solo en la casa y era parte de lo personal, ¿cierto? Pero ya nos hemos dado cuenta que con esa sistemática violencia hacia las mujeres no es algo personal, sino que es algo político y es algo que tiene que salir a la luz. Entonces, por eso los brasieres y los cucos salen a la luz, hablando un poco acerca de la importancia de las mujeres históricas y hablando un poco acerca del reconocimiento de la mujer como activa dentro de todos los procesos históricos, políticos y dentro de todo el arte y demás. Por otro lado, vamos a hacer también una intervención en el parque en donde vamos a poner como unos imperativos, ¿cierto?, acerca de las cosas que es importante que esta sociedad tenga muy en cuenta, que parece que hemos olvidado, ¿cierto? Entonces es como el no matarás, ¿sí?, no violarás, no maltratarás, para las mujeres no callarás, porque siempre se ha dicho como, no, es que la ropa sucia se lava en casa, entonces si su marido le pega, si usted está sufriendo algún tipo de violencia intrafamiliar, es mejor que se quede callada y lo solucione ahí. Entonces la idea es hablar un poco acerca de eso. Bueno, y aquellas mujeres que se sientan identificadas con esta lucha que ustedes están haciendo a través del arte y a través del bordado, ¿qué deben hacer? Bueno, queremos invitar a todas las mujeres zapatocas, primero que nos sigan en nuestra página en Facebook, Colectivo de Mujeres Entre Puntadas y Pomarrosas, y en Instagram, Puntadas y Pomarrosas. Segundo, que nos acompañen con sus familias, con sus hijos, con sus hijas, con sus compañeros, si no tienen compañeros, con sus madres, con sus familiares y amigos, este domingo en el parque principal, donde también vamos a estar haciendo una actividad muy bonita para niñas y niños, que es la pintura colectiva de 8 mujeres históricas que seleccionamos para que los niños y las niñas se acerquen a ellas y las conozcan. Entre esas mencionemos, por ejemplo, a la pintora Beatriz González, que es de Bucaramanga, aún está viva y ha sido una mujer destacada en estas artes de la pintura, y que ha documentado a través de su pintura la violencia en el país. Pero habrá otras mujeres, no solo de Santander, sino de otras regiones del país, que queremos allí que los niños y las niñas coloreen. Entonces les invitamos a que nos acompañen en estas actividades, a que estén muy pendientes también en nuestro colectivo, porque el colectivo de mujeres cumple 2 años ya como proceso organizativo en Zapatoca. Entonces ahí sí estamos de celebración, estamos celebrando que llevamos 2 años como proceso organizativo de mujeres, luchando por los derechos de las mujeres en Zapatoca, por el derecho a una vida sin violencias para las niñas, para los niños, para las mujeres, por la construcción de paz en el municipio, y la lucha por los derechos de las mujeres, las niñas y los niños es la lucha para toda la humanidad. Aquí caben todos, cabemos todas, y eso queremos, ¿no? Construir y aportar al bienestar del municipio. Y aprovechamos e insistimos para decir en este 8 de marzo que también queremos reclamar por inversión social para las mujeres en Zapatoca. Inversión social
en programas dirigidos a hombres, a niños, a jóvenes, para que nos traten con respeto a las mujeres, para que no nos maltraten y también para que se ponga en ejecución la política pública de mujer y equidad de género en Zapatoca, porque llevamos 1 año y 4 meses con una política pública archivada en la administración municipal. Entonces exigimos al Consejo Municipal y a la Alcaldía Municipal y a la Secretaría de Desarrollo Social, a las demás secretarías, que deben hacer inversión social para las mujeres y trabajar con los hombres para promover el respeto hacia los derechos de las mujeres, porque eso es una exigencia no solamente de nosotras, es una exigencia de Naciones Unidas, una exigencia del gobierno colombiano y de los objetivos de desarrollo sostenible, donde el objetivo 5 es lograr el empoderamiento de las mujeres y las niñas y lograr la igualdad de género. Bueno, Patricia y Tatiana, muchísimas gracias por su participación e invitamos a toda la comunidad este domingo 7 de marzo en el Parque Principal a las 2 de la tarde. Mi nombre es Harvey Rodríguez, soy auxiliar de enfermería, trabajo en la clínica Baby en la unidad de cuidados intensivos. Nunca pensé enfrentar una situación como esta. He estado trabajando en esto durante más de 30 años y es la primera vez que veo esta situación. Lo que me ha marcado es no poder atender al paciente sin estar con medidas de protección, porque ellos no ven quién es el que los está atendiendo. Las medidas que se han implementado y que ha implementado el Ministerio de Salud y la clínica con todos los protocolos ha ayudado para que haya menos riesgo. Los retos que tenemos es estar atentos a todos los cambios que podamos lograr para mejorar, para que nuestra población esté más sana. 4 pasos para redactar una justificación. Ese es el tema de hoy con la profe Mónica. Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. El tema de hoy: cómo redactar una justificación. Antes de explicar cuáles son los pasos para redactar una justificación, vamos a definir justificación. La justificación de un proyecto son las razones por las que se hace un proyecto, es decir, las razones que lo justifican. La justificación es tanto aplicable a la empresa como a la investigación. Realmente es un proceso útil y necesario, especialmente, sobre todo para presentación y valoración de nuestro proyecto. Ahora les voy a explicar 4 pasos sencillos para redactar una justificación. Lo primero que debemos tener en cuenta es la necesidad de ese proyecto, es decir, ¿por qué se va a hacer? Lo segundo es la finalidad de ese proyecto, es decir, ¿para qué se va a hacer? Lo tercero que vamos a tener en cuenta en una justificación es qué problemáticas resuelve. Y lo cuarto es las exigencias que tiene, es decir, cómo se va a hacer o cómo se va a desarrollar este proyecto de investigación. Estas son algunas preguntas que usted puede tener en cuenta al momento de redactar una justificación, pero no es necesario escribir las preguntas. Simplemente es redactar el texto respondiendo a esas preguntas y juntas harán completamente la justificación de un proyecto. Las características que debe cumplir una justificación son las siguientes. Enfoque claro. Define bien las razones del proyecto y por qué lo va a realizar. La aplicación real. El proyecto tiene que tener una aplicación real y cubrir una necesidad o demanda clara. Objetivo concreto. Tener muy presente lo que se quiere conseguir con la realización del proyecto o investigación. Entonces, si queremos redactar una justificación llevando a cabo una fórmula, podemos tener en cuenta las preguntas que mencionamos anteriormente. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero realizar una investigación acerca de por qué se evidencia
tan mala ortografía o tan bajo manejo de la ortografía y la redacción en los estudiantes de secundaria de una institución? Para empezar a redactar esta justificación, además de responder estas preguntas, debo hacer un contexto antes de empezar a resolverlas. Recuerden que no es necesario poner las preguntas, simplemente en la redacción voy respondiendo esto. ¿Por qué una justificación puede ser extensa de 2, 3, 4 páginas? Porque cada pregunta de estas me trae un contexto, bien sea social, cultural, histórico, una cita de otro autor, etc. Entonces, para empezar a resolver esta justificación, después del contexto que le quiero dar o un párrafo de contexto, podemos empezar resolviendo esta pregunta. Pero no vamos a poner la palabra porque para que no suene tan simple. Podemos poner punto y aparte. El propósito de la presente investigación es determinar las causas que llevan a que los jóvenes de las instituciones tengan tan bajo manejo de la ortografía o mala ortografía en la redacción de los textos. Y esta pregunta que acabo de resolver para la justificación, acompañado de otros argumentos que ayuden a fundamentar esta investigación. Ahora, para resolver la pregunta ¿para qué? No vamos a poner el para que no suene tan simple. ¿Qué vamos a hacer? La presente investigación se realiza con el fin de deducir, con el fin de inferir, es decir, este proyecto me va a llevar a concluir algo. Por eso es que existe este para, con el fin de deducir tal problemática, con el fin de inferir las consecuencias, con el fin de deducir las causas, etc. La siguiente pregunta es, ¿qué problemáticas resuelve? Es decir, haciendo este proyecto de investigación, ¿qué problemáticas estoy resolviendo? Entonces, si lo que se desea resolver probablemente sea una incógnita o una hipótesis, pues eso es lo que se va a redactar, porque probablemente haciendo este trabajo de investigación no le voy a arreglar la ortografía a todo el mundo, o por lo menos no a los jóvenes de esta institución. La problemática que quiero resolver es llegar precisamente a una conclusión, determinar las causas o los motivos de por qué tan bajo manejo de la ortografía en los jóvenes de esta institución. Entonces la problemática que resuelve no es en sí la mala ortografía, pero sí vamos a tratar de determinar esa incógnita. Entonces esa sería la problemática. Recuerden que esta pregunta también llevaría un contexto. ¿Y qué contexto podría llevar esta pregunta, por ejemplo? Un contexto histórico, es decir, de cuándo atrás se viene evidenciando esta misma problemática. Después de que se redacta este párrafo de la problemática que se viene evidenciando de hace rato, ya luego empiezo a resolver la pregunta. Y para terminar el ejemplo de la justificación, terminamos con esta pregunta. ¿Cómo se va a hacer esta investigación? Para responder a esta pregunta se debe tener en cuenta la metodología o los modelos de investigación que se están implementando en ese momento. Para eso, sí, cada uno en su proyecto de investigación, con su director de investigación o con su tutor, van a determinar qué metodología o qué modelo de investigación van a desarrollar durante esta investigación. Y así se redacta una justificación de un proyecto. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Si aprendió algo nuevo hoy, suscríbase al canal y no se pierda ninguna de nuestras lecciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. La vacunación de los niños y niñas en nuestro país es una cita que debemos cumplir. En tiempos de COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social ha emitido indicaciones a los diferentes entes territoriales de salud. Con ellos, se estableció la coordinación de citas previas para asistir a los puntos de vacunación o para realizarla en el domicilio. También unidades móviles que puedan desplazarse a sitios estratégicos, entre otras iniciativas que desarrolle cada territorio, cumpliendo así con las indicaciones de distanciamiento social y evitando eventos masivos. En todos los aspectos se debe cumplir con las normas de autocuidado y llevar elementos de protección personal para evitar el contagio, además de las condiciones establecidas en los lineamientos generales para el programa ampliado de inmunizaciones en el contexto de la pandemia de COVID-19. Finalmente, recordemos que el esquema colombiano es uno de los más completos de los países de las Américas y cuenta con 21 vacunas gratuitas que protegen contra 26 enfermedades altamente transmisibles.
Hoy les traemos información acerca de dónde podríamos encontrar judíos sefarditas en Santander y su relación con Zapatoca. Bienvenidos a la información en el magazine de Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Nos visitó acá en el municipio de Zapatoca el señor Jaime Alfonso Serrano Ruiz. Y queremos que él nos cuente precisamente a qué obedece su visita. ¿Quién es Jaime Alfonso Serrano Ruiz? Bienvenido, ¿cómo está? Nos complace saludarlo. Don Néstor, muchísimas gracias, muy amable por la invitación que nos hacen en el día de hoy. ¿Quién es Jaime Alfonso Serrano Ruiz? Jaime Alfonso Serrano Ruiz, pues estudió acá en Zapatoca, vivió sus años más felices y alegres en su etapa de adolescencia, terminando parte de esa infancia, de esa adolescencia acá en Zapatoca, y ya migrando a Bucaramanga a estudiar la parte de la universidad. Ese es Jaime Alfonso Serrano Ruiz. Pero para que el común de la gente lo ubique, toca que nos diga quién eran sus padres, especialmente su papá. Bueno, mi padre vivió acá en Zapatoca, es descendiente de Zapatocas también. Su padre era Gil Antonio Serrano, y adicional a eso, pues mi papá vino a Zapatoca a trabajar con la Defensoría del Pueblo como defensor público con funciones de Defensoría del Pueblo, en el manejo de todo lo de derechos humanos, todo el manejo de derechos humanos que se maneja con esa entidad del Estado. Su padre también llevaba su nombre, es decir, Jaime Serrano, sí, Jaime Serrano Arenas. Jaime Serrano Arenas. Sí, pero él fue defensor acá del pueblo, como usted lo dice, ¿durante cuánto tiempo? Uy, yo creo que como 10 años. Sí. ¿Y falleció aquí en Zapatoca? En su propia casa, en su lugar de residencia, para que nos ubiquemos aquí en el barrio de La Merced, murió él en el sector de la calle 18 entre carreras 8ª y 9ª. ¿Hace cuántos años que falleció él acá en Zapatoca? Hace unos 20 años, sí. 20 años, un poquito más de 20 años falleció acá en Zapatoca, y pues lo más bonito de todo es que él vino a vivir donde nacieron sus abuelos, sí, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, y de paso pues los fundadores de Zapatoca. Él es descendiente de los fundadores de Zapatoca, es algo pues para la familia pues muy importante. Sí. O sea que Jaime Alfonso Serrano Ruiz, que hoy nos acompaña, es hijo de el doctor Jaime Serrano Arenas, sí, defensor público acá en Zapatoca durante 10 años aproximadamente, y que falleció acá en el municipio. ¿Su señora madre también ya falleció? Sí, sí señor, falleció hace 8 años, más o menos, aproximadamente 8 años. Vivió también sus últimos años acá en Zapatoca, parte en Bucaramanga, y pues bueno, pues nosotros encantados de volver siempre aquí a Zapatoca, y seguiremos viniendo hasta que Dios nos llame a cumplir con las cuentas. Sí, claro, la señora madre de Jaime Alfonso, doña Marta Ruiz. Y Jaime Alfonso es el mayor de 3 hermanos, ¿no? Usted es el mayor de 3 hermanos. Mayor de 3 hermanos, mis 2 hermanos, uno es abogado, mi otra hermana ama de casa, y actualmente yo trabajo como gerente comercial de genealogía Serrano y Serrano. Sí. Vamos allá. ¿A qué obedece su visita a Zapatoca? Mi visita obedece a visitar, a mirar, a reencontrarme con esos fundadores del municipio, don Joseph Serrano, de la Prada, tantas personas que fueron las que permitieron que se pudiera fundar Zapatoca. Entonces una de las cosas que venimos a hacer justamente es a presentar y a explicar temas de índole genealógico y de índole de dónde provienen los judíos de Santander. Sobre todo se habla mucho de los judíos que se encuentran o se encontraban en la zona de Zapatoca. Sí. Usted es el gerente comercial de Genealogías Serrano y Serrano. Esa es la empresa de ustedes. Exactamente. Nuestra empresa nació el año pasado a raíz de todo este tema de la pandemia, y con 4 años de investigación de genealogía, de historia, haciendo alianzas estratégicas con genealogistas en España, tuvimos la oportunidad de conocer un genealogista de alto nivel que se llama Luis Vidal Franco y Astrid Antuña Jones, que son genealogistas dedicados también al tema de títulos nobiliarios. Ellos nos ayudaron a encontrar información
que no se consigue aquí en Colombia y que muy difícilmente podemos encontrar en las bases de datos de internet. A raíz de esa investigación logramos completar un proceso de índole genealógico para presentar ante las comunidades judías de Portugal y de España. Entonces somos pioneros en Santander para santanderianos con nuestros 2 judíos que actualmente tenemos para presentar ante estas comunidades, que son las que certifican la procedencia y ascendencia de los descendientes de judíos. Sí, claro. ¿Qué son los judíos sefarditas? Los judíos sefarditas son los que llegaron a América luego de la expulsión de 1492 por parte de los reyes de España. Entonces los reyes de España en esa época estaban divididos en dos partes, los Borbones y la reina Isabel, y el rey de Borbón. Ellos se casaron y le pidieron a la Iglesia Católica que le diera legitimación. La Iglesia Católica les dijo sí, vamos a darle la legitimación con el fin de que otros reyes de otras partes no los invadieran, pero le solicitaron a los reyes de España, a la Iglesia Católica, de que tenía que expulsar a todos los judíos de España. El mismo día que los reyes de España aceptaron que se expulsara a los judíos, todos los judíos que vivían en España salieron corriendo, salieron sin pertenencias, salieron sin sus familias. Debido a eso, en el año 2015, unas personas de España, junto con un abogado muy famoso en Europa que se llama Luis Portero, tomó las riendas ante el Congreso de España y ante el Congreso de Portugal para que se sacara una ley con el fin de reivindicar a los descendientes de los judíos, ya que fueron personas que fueron degolladas, que fueron quemadas en la hoguera, que fueron expulsadas de sus casas, de sus tierras, debido a los intereses de la Iglesia Católica. Entonces, los judíos sefarditas son todos los que salieron de España desde 1492, que llegaron a América y que tuvieron que convertirse al catolicismo para que la Inquisición no los persiguiera. Es un tema bastante complejo, es un tema muy interesante. Nosotros los zapatocas y muchas personas de Santander tenemos, según los estudios de ADN, haplogrupos de índole judío. Entonces, una de las características que más me ha llamado la atención es el desconocimiento del tema. Los judíos sefarditas de Zapatoca no los vamos a encontrar en Zapatoca, los vamos a encontrar en otro municipio que tiene que ver con Zapatoca, y es Chanchón. Chanchón era el nombre que le daban los españoles a los que vivían en Guane. Chanchón se llamaba, Chanchón era es lo que hoy llamamos Guane. Chanchón era el nombre que se le daba a un cerdo, a un marrano, a un marranito, se le dice chanchón. Por consiguiente, todos los judíos también se les decía marranos. Entonces, en Guane o Chanchón vivían los españoles de más bajo nivel, vivían los indígenas, vivían los criollos y vivían los mestizos. Las clases trabajadoras vivían en Guane o lo que llamaban anteriormente Chanchón. Entonces los españoles de sangre pura, de sangre azul, vivían en Socorro y vivían entre Socorro y San Gil. Entonces ellos no se combinaban, ellos no permitían el paso al Socorro ni a San Gil. Las personas de Chanchón y de Guane tenían que transitar por otros lados porque las personas de Socorro y de San Gil no les gustaba mezclarse con ellos, a pesar de que muchos eran de descendencia portuguesa o española. Se dice en el libro El pueblo de los Guanes, de Isaías Ardila, que los únicos matrimonios que se respetaban eran los matrimonios de los indígenas y los matrimonios de los judíos. Hay un censo de varias partidas de matrimonio con dispensa o dispensación, que también les dicen, en donde se clasifica los matrimonios de los indígenas y los matrimonios de los judíos. Entonces podemos decir que a nivel de fuentes secundarias, los judíos los podemos encontrar en Guane o Chanchón, como se decía anteriormente al municipio de Guane, acá en Santander.
todos descendemos de los fundadores que vienen de Guane. Entonces hay una teoría que dice que como descendemos de los fundadores que venían de Guane, muchas veces estos ya venían acristianados desde Europa, sus parientes, sus abuelos ya venían acristianados desde Europa. Pero estos cristianos nuevos, que así se les llamaba, o cristianos viejos, porque también descendían de españoles, sobre el año 1510 más o menos, se sabe que llegaron los primeros fundadores y los primeros conquistadores a América. Y sus abuelos, muy posiblemente eran descendientes de judíos. Por eso es que es tan difícil encontrar judíos en Santander, porque lamentablemente el acceso a estas partidas de matrimonio es muy difícil que la curia de Guane nos permita accesar a esos censos que muy posiblemente están allá en documentos que ya se están dañando. Entonces, gracias a Dios, algunas fuentes que se consiguen en internet nos permiten ver algunos documentos. Muchas de las partidas de Colombia ya están digitalizadas, incluso partidas de 500 años las podemos encontrar en internet. La mayoría de las partidas de nacimiento, matrimonio y defunciones de Zapatoca ya están digitalizadas también. Lo que pasa es que no todas están clasificadas, pero la mayoría de las partidas y de sus fundadores también se encuentran digitalizadas. El acta de la viceparroquia de Zapatoca está digitalizada, son aproximadamente 40 hojas. Entonces, los judíos que encontramos aquí en Zapatoca realmente no los vamos a encontrar en ninguna casa. Muy posiblemente se pueda encontrar algo, pero hasta el momento no tenemos sino solo indicios. Pero ¿qué podemos decir con certeza? De que los judíos, lo más probable es que vinieran de Chanchón. Sus descendientes y ascendientes más lejanos también. Sus abuelos, sus tatarabuelos, hasta la descendencia o su abuelo número 10, ¿sí? Su decabuelo, ¿sí? Estamos hablando de una generación de 10 abuelos. Muy posiblemente esos abuelos tuvieron algún proceso en la Inquisición. ¿Cómo se prueba la ascendencia y descendencia judía? Mediante un proceso de Inquisición, que eso es lo que la gente no sabe. La gente cree que va a encontrar una caja con un documento que diga que mi abuelo es judío. Eso no se va a encontrar. Eso no se va a encontrar. Y aquí en Zapatoca menos. En Girón encontramos una partida que dice judío. Pero según el genealogista con el que nosotros trabajamos en España, dice que no es judío, que es indio. Puede haber una doble interpretación. Para nosotros es judío, para mi genealogista en España es indio. También podemos encontrar diferentes tipos de documentos que nos pueden definir si eran judíos o descendientes de judíos. Los de la Pinilla. Se habla en el libro Historias de Colombia sobre la descendencia judía del señor de la Pinilla, pero un documento como tal, como sacado de la Inquisición, no lo hay. Se sabe que el señor de la Pinilla tuvo un problema con los reyes de España y a él se le dijo que si viniera a América o que si quería que quería morir. Él decidió venirse para América y llegó a Girón. Se dice que era descendiente de judíos, pero históricamente y documentalmente no hay ninguna prueba. Bueno, ahí la relación con Zapatoca, porque los fundadores de Zapatoca, y precisamente estamos acá en el Parque de Santa Bárbara, donde está el busto de Francisco Basilio Benavides, que fue un sacerdote que vino de Guane, hoy corregimiento del municipio de Barichara. Guane es un nombre indígena, proveniente de Guane, hoy corregimiento del municipio de Barichara, que vino a fundar a Zapatoca, y son descendientes también de españoles. Sí, realmente las 10 familias que se encuentran en el acta de fundación, más o menos las 10 familias que encontramos en el acta de fundación de Zapatoca, entre esos Joseph Serrano y Lucía Gómez Farelo, y uno de sus parientes que también hace parte del acta de fundación, ellos procedían también de Guane. Tenemos una teoría, que muy posiblemente ellos fueran hijos de españoles, y esos abuelos de esos abuelos de esos abuelos tuvieran algo que ver con la religión judía. De por sí, una de nuestras investigaciones y uno de nuestros procesos tiene que ver con la familia Serrano. Pero esto hace parte de los procesos que nosotros llevamos y por consiguiente las pruebas y los documentos que tenemos no los podemos hacer
no podemos hacer públicos. También tenemos otro judío por la zona de Antioquia y otro judío por aquí, por la zona de Santander. Actualmente tenemos 3 judíos para trabajar, con los que nos hemos presentado ante la comunidad judía de Lisboa y ante la comunidad judía de España. Y adicional a eso, tenemos un proceso que se presentó el 19 de enero del año pasado, que ha sido preaprobado por la comunidad judía de Lisboa, que es un hito en Santander, porque adicional a pesar, teniendo en cuenta que somos pioneros en Santander en el tema, pues hemos sido preaprobados con un judío de Santander. Actualmente estamos esperando el certificado. Ya hemos pasado la etapa de preanálisis y de preaprobado. Tenemos un 20% faltante que es para que nos entreguen el certificado. Esta familia que se presentó el 19 de noviembre son descendientes de la familia de los dueños de la ferretería Nogo. ¿Sí? Que están también en San Vicente de Chucurí. Exactamente, y de Zapatocas. Bueno, por último, Jaime Alfonso, ¿dónde lo pueden contactar a usted quienes nos están viendo en el día de hoy y desean recibir mayor información? Nos pueden encontrar en las redes sociales como Genealogías Serranos Zapatocas, ¿sí? O Genealogías Serranos Proceso Sefardita. Tenemos 2 páginas de internet con aproximadamente 850 seguidores, todos serranos, Gómez, Pinillas, Pinzón, Acevedos, Pradas. Todas estas familias han estado interesadas en el proceso, entonces nos buscan a través de las páginas de las redes sociales. Muy amable a Jaime Alfonso Serrano Ruiz, que nos ha acompañado en el día de hoy y nos ha entregado toda la información relacionada con el tema. Estaremos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Gracias para todos. Permiso. ¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a 2 metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica estas recomendaciones. Evitar los lugares con aglomeración de personas. Mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca con el brazo o utiliza un pañuelo desechable. Tíralo después del primer uso y lávate las manos. En lugares públicos, guardar 2 metros de distancia con otras personas y evitar la interacción. En caso de tener que ir a trabajar, limpiar tu espacio de trabajo y pedir a tus compañeros respetar el distanciamiento físico. Evitar tocar superficies de uso común como puertas, manijas o muebles. Al llegar a casa, lava bien tus manos con agua y jabón, quítate la ropa que usaste y en lo posible date una ducha. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Hemos llegado al final de esta emisión. La Junta Administradora de Empleados y quienes hacemos parte de este magazine saludamos y felicitamos a todas las mujeres por su gran labor y por su aporte en nuestra sociedad. Feliz día a todas ellas y feliz semana para todos ustedes, nuestros televidentes.
Está bien lejos y siento que mis ojos se van atrás de tu cuerpo y es todo por tu pantalón.